segunda parte del video vamos a centrarnos específicamente en el análisis del poema de José Hernández Martín Fierro. Después de haber planteado algunas características generales en relación con el gaucho y particularmente con la literatura gauchesca, vamos a iniciar este recorrido por esta obra de José Hernández. Es un poema que Hernández publica en dos partes. La primera parte, también denominada La Ida, se publica en 1872 y la segunda parte, La Vuelta, en 1879. Hay una diferencia de 7 años de publicación entre una parte y la otra. Y esto también va a plantear toda una serie de diferencias y de particularidades que distinguen cada una de estas partes. Este poema plantea las problemáticas del gaucho, sus conflictos con la autoridad y de qué manera este personaje se relaciona con otros actores sociales, como por ejemplo los indios, los negros, los inmigrantes, entre otros. En el texto se denuncia la marginación y el maltrato que el gobierno realiza sobre el gaucho, particularmente en un contexto de incipiente modernización que se manifiesta en nuestro país a comienzos de la década del 70. El protagonista de este poema es Martín Fierro, un personaje que experimenta toda una serie de transformaciones a lo largo de la obra. Al inicio se configura como un gaucho manso y trabajador que vive en un pequeño rancho, que tiene a su mujer, que tiene a sus hijos, es decir, tiene a su familia, que también es un pequeño propietario rural, tiene una pequeña estancia, algunos animales y con eso se autoabastece. Toda esta edad dorada de la vida del gaucho o de este gaucho se tuerce definitivamente cuando Fierro va a ser reclutado y llevado forzosamente a la frontera. Desde ese momento inician todas las penurias. Fierro vive una experiencia muy traumática en la frontera a tal punto que decide desertar y regresar a su pago. Hay que tener en cuenta que en ese momento desertar del ejército es considerado un delito que se castiga con la muerte. Fierro entonces desde ese momento se configura como un personaje que va a estar ubicado al margen de la ley, un personaje prófugo de la justicia y cuando regresa a su pago reconoce que su rancho ha sido absolutamente desmantelado, encuentra una tapera, su familia también está desparramada, su mujer se ha ido con otro hombre, sus hijos están desperdigados, es decir que se encuentra absolutamente solo, se encuentra despojado de todo. Desde ese momento entonces Fierro se constituye en un gaucho matrero, un gaucho malo que ejerce toda una serie de delitos como consecuencia de ese maltrato que ha sufrido por parte de la autoridad. Podríamos señalar entonces que la frontera es ese espacio que ejerce esta transformación radicalizada en el personaje de Fierro y que lo convierte en un gaucho criminal. Es la ley del Estado, es la opresión del Estado, es la violencia del Estado la que termina criminalizando al personaje de Fierro. En la vuelta, Fierro regresa a su pago nuevamente después de haber permanecido un tiempo refugiado o exiliado en tierra adentro y en ese momento se observa
otra transformación en este personaje. Cuando leamos la vuelta, vamos a observar que el fierro se configura como un gaucho resignado, un gaucho viejo, adulto, que plantea una suerte de voluntad de querer integrarse al sistema o por lo menos reconoce que no hay otra posibilidad u otra opción para el gaucho que reconvertir su identidad y constituirse en un peón de campo y formar parte de esta nueva dinámica que propone la modernidad, que propone el capitalismo. Los temas principales que atraviesan esta obra son, por un lado, la desmarginalización del gaucho y la problematización del binomio civilización-barbarie. Recuerden ustedes que, tal como habíamos observado en la unidad anterior, hay toda una serie de representaciones o cristalizaciones en cuanto a lo que el discurso hegemónico configura como civilizado y como bárbaro. Desde la perspectiva del Estado liberal, lo civilizado se asocia con el mundo urbano, se asocia con lo europeo, se asocia con el sentido del progreso, de la civilización, de la modernidad, vinculada con valores occidentales, mientras que lo bárbaro se vincula con el mundo rural, con ciertos actores como por ejemplo los gauchos, los indios, los negros, entre otros. Esta obra entonces, y de manera extensiva la literatura gauchesca en su conjunto, tensiona, problematiza este binomio de civilización y barbarie, o al menos estas representaciones, porque lo que intenta demostrar o dar cuenta es que la barbarie también reside en el mundo pretendidamente civilizado. Las instituciones del Estado son instituciones injustas, son instituciones que ejercen la violencia sobre el gaucho y por esa misma razón tienen como una fuerte dosis de barbarie. Por otra parte, también va a dar cuenta que el gaucho es portador de toda una serie de valores civilizados. El gaucho es trabajador, el gaucho en definitiva es víctima de un sistema que oprime. Por eso, el tema de la injusticia social es absolutamente relevante dentro de esta obra, como así también los conflictos que se establecen con respecto a la ley. Por un lado, esta ley estatal escrita que oprime al gaucho y por otro lado, en tensión, esta ley o estos códigos de convivencia que rigen la vida del gaucho. El texto plantea toda una crítica hacia las instituciones y los conflictos culturales que se establecen precisamente entre el hombre de campo, y el hombre de la ciudad, también llamado como los puebleros o los hombres de ciudad. Otro elemento importante es el canto, ¿sí?, al cual ya nos hemos referido, y la resignificación de una serie de saberes gauchos. Esto también es interesante porque en tanto se configura al gaucho como sujeto de saber, es que podemos señalar que el gaucho entonces no es tan bárbaro como se lo representa o se lo estigmatiza, sino que por el contrario posee toda una serie de saberes que hasta incluso son
útiles y son significativos para el mundo civilizado. El gaucho entonces es configurado como un personaje bárbaro, pero potencialmente civilizable, y por eso es requerido por el Estado. Como explicamos anteriormente, la literatura gauchesca es un género literario cultivado por autores cultos. José Hernández pertenece al sector letrado. Transcurrió toda su infancia en la estancia de su familia y eso le permitió tener un acercamiento al mundo rural y particularmente a las costumbres gauchas. Se desempeñó como periodista y perteneció a una familia federal. Cuando Mitre y Sarmiento asumen la presidencia en las décadas del 60 y del 70, José Hernández debe exiliarse, es más, se le pone precio a su cabeza porque a través de su obra periodística denuncia las políticas antigauchas, proinmigrantes y discriminadoras que el gobierno estaba llevando a cabo en relación con el gaucho, particularmente las diferencias y las arbitrariedades que el gobierno establece entre gauchos e inmigrantes. También las políticas centralistas porteñas y el modo en que el Estado Nacional porteño intenta limitar y avasallar la autonomía de las provincias. Recordemos que Hernández pertenece a una familia federal y él comparte esa ideología o esas ideas. En 1874, cuando Avellaneda asume el poder, Hernández regresa del exilio y allí va a formar parte del gobierno. Es decir, que hay un cambio en las ideas políticas de Hernández y también hay un cambio en cuanto a las políticas que el gobierno va a ejercer en relación con el gaucho, y por otra parte, el gaucho también progresivamente va a reconvertir su identidad y adaptarse al nuevo sistema o al sistema capitalista. Esto explica entonces que en la vuelta que Hernández publica en 1879 podamos reconocer algunas transformaciones o algunos cambios en el personaje de Martín Fierro. Fierro se constituye en este sentido como un gaucho que va a manifestar una voluntad de integrarse al sistema. Si bien es cierto que la crítica explica esta transformación como consecuencia de estos cambios en el posicionamiento de Hernández con respecto a la política, también es cierto que este reclamo gaucho y este sentido de resistencia se manifiesta en la vuelta en las historias de vida de otros personajes, porque hay una particularidad que tiene la vuelta y es el hecho de que es un poema más polifónico en el que no solamente Martín Fierro va a ser el relato o el testimonio de su historia de vida, sino que también se van a incorporar otras historias gauchas, las historias de los hijos de Fierro, las historias de picardía. Ya vamos a explicar un poco más en relación a esto. Lo cierto entonces es que aunque el discurso de Fierro sea como un discurso de resignación o un discurso que de alguna manera apaga o diluye este sentido revolucionario o este sentido de reclamo, de resistencia, lo cierto es que las posiciones o las ideas disruptivas en cuanto al sistema se pueden leer en otras historias de vida gaucha. Volviendo a José Hernández,
señalemos también que se consagra como escritor a partir de la escritura de este texto. Es el único poema que él escribe y con el cual se consagra definitivamente como escritor. Martín Fierro fue un texto que fue muy consumido, fue muy vendido en la época. Es más, se constituye casi como un bestseller. Hernández publica La Ida en 1872 con una edición, en ediciones muy baratas, muy económicas, casi como el poema circula como en hojas sueltas, en folletos, y era accesible para todo público. Es más, se podía adquirir el texto en las pulperías de campo. Mientras que en la vuelta, en 1879, cuando Hernández está consagrado como escritor, allí la edición es mucho más cuidada, incorpora láminas, incorpora ilustraciones, porque precisamente José Hernández ya se ha hecho un nombre dentro del ámbito literario y está legitimado como poeta gauchesco. En relación al gaucho, Hernández presenta a este personaje como un sujeto de derecho, reconoce su utilidad para promover el progreso en el país, es decir, que considera que el gaucho es un actor fundamental para llevar a cabo un proyecto civilizatorio. Por otra parte, critica o cuestiona esta discriminación que el Estado establece entre el gaucho y el inmigrante, como ya mencionamos, denuncia las formas arbitrarias de reclutamiento del gaucho en las fronteras, también de qué manera se eligen los jueces de paz, que son aquellos quienes van a ejercer todas estas políticas represivas sobre el gaucho. Y por último, las desigualdades y arbitrariedades que se observan entre las leyes que rigen al ámbito urbano, ciudadano, y las que están operando en el ámbito rural. En su obra literaria y periodística, José Hernández asume el reclamo del gauchaje y expone cuáles son los conflictos y las injusticias que el Estado ejerce sobre este actor social. En este sentido, también cuestiona ciertos presupuestos del discurso liberal, como por ejemplo el sentido del progreso, el sentido de la igualdad, que no se aplica o no se reconoce en el caso de los gauchos. No se puede hablar de progreso cuando en una nación hay toda una serie de sujetos que están siendo víctimas de la tropelía de los agentes del poder, es decir, de los abusos de poder por parte de las instituciones. Abusos de poder que se manifiestan a través de prácticas concretas, como por ejemplo, ¿sí?, el hecho de que al poblador rural se le obligue a prestar servicio en los contingentes de frontera, es decir, que sea llevado o levado a la fuerza para pelear contra los indios, ¿sí? Una obligación de la cual es eximido el habitante de la ciudad. Por otra parte, también denuncia Hernández que en el campo, en la campaña, cuando él habla de la campaña se refiere al campo, en este espacio se han suprimido todos los derechos constitucionales y que sus pobladores están absolutamente desamparados y expuestos a la arbitrariedad de los que mandan. En esta diapositiva les presentamos los núcleos narrativos que conforman La Ida
para que ustedes puedan orientarse en el desarrollo de la historia. Se inicia el relato dando cuenta de la vida de Fierro con su familia, en su pago, lo que anteriormente mencionábamos, esta suerte de edad dorada que se altera o se modifica abruptamente cuando el personaje es reclutado y llevado forzosamente a la frontera. Fierro deserta, regresa a su pago, encuentra que todo ha sido desmantelado y por esa misma razón, al haber perdido todo, no solamente sus bienes materiales, sino también su familia, se convierte en un gaucho matrero, prófugo de la justicia, perseguido por la autoridad, un gaucho que realiza toda una serie de muertes, algunas muertes absurdas, como por ejemplo la de un moreno, un gaucho que provoca, que desafía y que finalmente se encuentra con Cruz en un momento en el que él va a ser detenido por una partida policial y Cruz va a defenderlo. Se entabla una amistad entre Fierro y Cruz y ambos deciden exiliarse y desterrarse hacia tierra adentro, cruzar la frontera. Cruzar la frontera es una suerte de destierro, una muerte simbólica, la posibilidad de permanecer en un espacio que les permita tener cierta tranquilidad, cierta protección y estar en cierta manera protegidos de esa persecución que el Estado ejerce sobre ellos. Un aspecto central para considerar en la vida es la transformación que observamos en el personaje de Fierro. Cuando este gaucho regresa a su pago y reconoce que ha sido despojado de todo, jura en esa ocasión ser más malo que una fiera. Es decir, que se transforma en un gaucho matrero y desde ese momento derrapa por la pendiente del crimen. En este sentido, podríamos señalar que esta obra puede ser leída como un relato de aprendizaje. Esta experiencia implica una suerte de bautismo o de despertar en el personaje de Fierro que le permite conocer el mundo, un mundo con todo su dolor, con todas sus injusticias, un mundo en el que las razones de los pobres son campanas de palo que prácticamente no se dejan oír, que no suenan, no armonizan como las campanas de bronce de los ricos, o bien que son brutalmente silenciadas. Vamos a repasar ahora algunos núcleos narrativos que podemos encontrar en la vuelta. Como indica su nombre, luego de varios años en el exilio, Martín Fierro regresa a su pago con la intención de reinsertarse en el mundo civilizado. Allí se encuentra con sus hijos y también con Picardía, que es el hijo de Cruz. Martín Fierro va a hacer un largo relato de lo que fue la experiencia en la frontera, una vivencia a la que él describe como un verdadero infierno. La convivencia con los indios resulta muy conflictiva y sumado a eso, en tierra adentro muere su mejor amigo, muere Cruz. Por otra parte, Fierro considera que después de mucho tiempo están dadas como ciertas condiciones para poder regresar. El juez de paz que lo perseguía ya no está ejerciendo su poder, algunas causas en su contra han sido olvidados, o por lo menos eso es lo que él cree. Sin embargo, en esta parte de la historia aparecen algunos personajes que le van a reclamar deudas y crímenes que ha cometido en el pasado. Uno de ellos es el hermano del moreno al cual él había asesinado en ocasión de un baile. Este personaje lo va a desafiar a Fierro a
¿sí? En una payada de contrapunto. Por otra parte, también pareciera que hay ciertas cuestiones que no están saldadas por el hecho de que Fierro, al término de la historia, decide abandonar ese lugar, decide exiliarse nuevamente eh, y también cambiar su nombre. Él, junto con sus hijos y con picardía, en secreto mudan sus nombres, lo que da a entender que eh, no hay como una posibilidad cierta para este personaje de poder eh, vivir tranquilamente o poder reintegrarse nuevamente al sistema. Como les decía anteriormente, la vuelta tiene una estructura más coral o más polifónica que la ida. Aquí se incorporan muchas voces, muchas historias de vida que de alguna manera replican o reproducen este sentido de reclamo, este sentido de injusticia que caracteriza a la vida del gaucho. Podemos encontrar entonces el testimonio del hijo mayor de Martín Fierro, el testimonio del segundo hijo de Fierro, el relato de Picardía, que es el hijo de Cruz, y también otros núcleos narrativos importantes en la vuelta son, por un lado, la payada de contrapunto que Fierro establece con el Moreno como una suerte de desafío, de venganza. También los consejos que Fierro le va a dar a sus hijos, consejos en los cuales nosotros vamos a poder reconocer estas transformaciones que el personaje de Fierro adulto, ¿sí? Tiene a lo largo de la obra. De alguna manera, estos consejos son consejos de vida que también reactualizan esta sabiduría experiencial del gaucho. Y por último, la separación de los personajes. Fierro y sus hijos se separan a los 4 vientos y cambian sus nombres. Como les decía recién, el cambiar el nombre, el cambiar la identidad, en cierta manera es un acto que implica, ¿sí? Implica ocultar algo, implica ocultar ciertas culpas, ciertas deudas que aún están pendientes y que por eso obliga a estos personajes a exiliarse nuevamente. Existen entonces algunas diferencias y continuidades entre la ida y la vuelta. Si tenemos en cuenta las diferencias, podemos señalar que en la ida predomina el monólogo, es decir, la historia de Fierro, el relato de Fierro, una sola voz, mientras que en la vuelta, como ya explicamos, se incorporan distintas voces. Por otra parte, si tenemos en cuenta eh, la trayectoria del personaje de Fierro, también podemos encontrar algunas transformaciones en este personaje. En la vuelta, Fierro se configura como un modelo de buen gaucho o por lo menos como un gaucho que pretende integrarse al sistema. Aún así, este sentido de rebeldía, este sentido de reclamo o de denuncia que aparece como tan marcado y tan presente en la ida, se replica en otras historias de vida gaucha que también están presentes en la vuelta, como por ejemplo en el relato de Picardía, en el cual él nuevamente va a cuestionar y visibilizar las injusticias que el gaucho padece en la frontera, o bien las los distintos desamparos e injusticias que vive el hijo mayor de Fierro y el hijo segundo de Fierro,
ya que de alguna manera todos ellos también son personajes que han vivido el desamparo y el castigo que implica la frontera. Los tres son los hijos de la frontera, son los hijos y las consecuencias de este castigo que el Estado ejerce sobre el gaucho en este espacio. Otro aspecto a considerar o a tener en cuenta para el análisis de esta obra es de qué manera se configuran y circulan los saberes. De hecho, el texto puede ser leído como un relato de aprendizaje si tenemos en cuenta particularmente la trayectoria del personaje de Fierro. Por otra parte, Fierro también se presenta como un gaucho sentencioso, un gaucho consejero. Aconseja a sus hijos, educa, enseña. Y hay otros personajes en la obra que también tienen estas características, como por ejemplo el viejo Vizcacha, un personaje que aparece en la vuelta y que fue el tutor de uno de los hijos de Martín Fierro cuando estos quedaron huérfanos. En esta obra también se establecen toda una serie de tensiones entre el saber letrado, libresco, y el saber popular, experiencial, que caracteriza al gaucho y que por supuesto va a estar resignificado a lo largo de todo el texto. El saber letrado o libresco se caracteriza de manera negativa como un falso saber. Los doctores, los letrados, los sabelotodos son configurados de una manera negativa. Son engreídos, presumidos, permanentemente remarcan la ignorancia o la barbarie del gaucho, pero no reconocen que el gaucho tiene sus propios saberes, su propia ciencia, una ciencia o un saber que tampoco es comprendido por los intelectuales. De hecho, como señala Fierro, el saber del gaucho tiene otra llave y el gaucho tiene su ciencia. Por otra parte, en la medida en que la obra configura al gaucho como un sujeto de saber, lo está desmarginalizando, le está otorgando rasgos civilizatorios. Es importante considerar también las relaciones que se establecen entre los personajes y los espacios. En la obra podemos reconocer tres espacios que son representados: el pago, la frontera, la tierra adentro, y un cuarto espacio que no está representado, pero sí aludido a lo largo de todo el texto. Se trata de la ciudad, un espacio que impacta en la vida del gaucho, ya que allí residen las instituciones del Estado y se formulan las leyes que oprimen al gaucho. El pago, simbólicamente, representa el paraíso perdido. Es un mundo en armonía, en equilibrio, en el cual el gaucho trabaja, pasa sus días con su familia, sus hijos, y es ese espacio al cual siempre pretende regresar. Todo esto será desarmado o desmantelado cuando el Estado irrumpe y desestabiliza la vida del gaucho. La frontera entonces representa la condena o el castigo del mundo civilizado para el gaucho. Es el espacio que oprime al gaucho y que transforma su identidad. Lo convierte en bandido, en un gaucho matrero. La frontera no solamente tuerce la vida de Fierro, sino también la de sus hijos, quienes quedan huérfanos y librados a su suerte cuando su padre es reclutado y llevado forzosamente a la frontera. Sus historias de vida entonces dan cuenta de las marcas, de las huellas o de las consecuencias que genera este espacio sobre los personajes. Otro espacio significativo es el de la tierra adentro, que es el lugar ocupado por los indios. Es un espacio que se configura de manera ambivalente a lo largo de la obra. Por un lado, representa el espacio de protección y resguardo para los personajes,
especialmente cuando Fierro y Cruz deciden exiliarse. Pero también se constituye como un espacio infernil en el que cualquier tipo de convivencia con el indio resulta imposible. Además, no debemos olvidarnos que es el lugar del exilio, con lo que eso implica en un sentido simbólico, la muerte social para los personajes. De hecho, la ida finaliza cuando Fierro y Cruz deciden cruzar la frontera y adentrarse en tierra adentro. En ese momento, Fierro rompe la guitarra y deja de cantar. Piensen ustedes que con todo lo que implica el canto en el poema, enmudecerse es casi como una especie de muerte social. Por su parte, en cuanto a los personajes, en esta obra se representa al gaucho, que es un personaje fronterizo que de alguna manera, ¿sí?, se configura como un bárbaro, pero potencialmente civilizable, y que por eso el Estado requiere del cuerpo del gaucho. Por otra parte, aparece el indio, un personaje salvaje al que se configura como una alteridad absoluta, radical. Un personaje que de alguna manera, ¿sí?, se constituye como absolutamente inviable para forjar un proyecto civilizatorio. Sumado a eso, encontramos a toda una serie de personajes que se vinculan con el mundo letrado, que están asociados con el ámbito urbano y que representan de un modo u otro por ejemplo, los jueces de paz, los militares, algunos funcionarios, representan las instituciones del Estado que van a estar oprimiendo al gaucho. Y finalmente aparece el personaje del extranjero, que es configurado de una manera burlesca, como un sujeto débil, como un sujeto cobarde, como un sujeto afeminado. En este sentido, se pueden leer acá toda una serie ¿sí?, de enfrentamientos que se establecen entre el extranjero y el gaucho. En estas imágenes podemos observar algunos personajes del poema: el negro, el gaucho, el indio, Fierro con sus hijos, Fierro con Cruz. Como ya mencionamos, el gaucho se configura como un personaje de frontera, un personaje bárbaro, pero que resulta potencialmente civilizable y que por lo tanto va a ser requerido por el Estado y va a ser obligado a que se integre compulsivamente dentro del sistema. Desde la perspectiva del gaucho, el poema construye toda una serie de alteridades. Si bien es cierto que los indios, los negros, los extranjeros se constituyen en alteridades para el gaucho, el gran otro dentro de este poema, la gran alteridad, es el Estado en su conjunto. Ese mundo letrado o esos personajes que representan el poder estatal, político y religioso, que configuran estas voces de autoridad y que van a estar persiguiendo e intentando disciplinar al gaucho. En definitiva, entonces el Estado se constituye como esta gran alteridad que está desequilibrando y desestabilizando el universo del gaucho. En el poema prevalece una representación negativa del indio. Este personaje es configurado como una alteridad radical, un otro monstruoso, salvaje, cruel. El indio está animalizado y no tiene ningún rasgo civilizatorio. Es un personaje demonizado que ejerce brujerías, gualichos, hechicerías, que es cruel con la mujer,
como puede ser observado en el relato que Fierro realiza de la cautiva Blanca, una mujer que había sido raptada por los indios y a quienes los indios asesinan de una manera absolutamente cruel y tortuosa a su pequeño niño. Entonces, la frontera que separa al gaucho del indio no es una frontera que se establece desde una dimensión étnica, porque el gaucho también es un mestizo, sino más bien desde una dimensión moral. El indio entonces se constituye como un sujeto inmoral, como un sujeto cruel que ejerce la violencia contra la mujer, que ejerce la violencia contra personajes indefensos como los niños, y desde esa manera o desde ese lugar entonces se constituye como una alteridad absolutamente inviable para poder llevar adelante o formar parte de un proyecto civilizatorio. Por su parte, como ya habíamos señalado, se percibe una especie de xenofobia en la representación del extranjero. Este personaje se construye de una manera grotesca, negativa y con ciertos estigmas. Es codicioso, materialista, está protegido por las autoridades, afeminado y débil por su cobardía. En este sentido, se contrapone con la valentía y la supuesta hombría que pareciera caracterizar al gaucho. En la ida encontramos un episodio muy significativo para poder leer estos conflictos entre criollos e inmigrantes. Nos referimos particularmente al altercado que Fierro tiene con un italiano napolitano en la frontera. Entre ellos se desarrolla un conflicto de comunicación y finalmente Fierro será castigado por las autoridades, mientras que el extranjero, protegido por las autoridades, va a ser eximido de su culpa. De esta manera podemos observar también las diferentes valoraciones que las autoridades establecen entre criollos e inmigrantes. Recordemos que en el discurso liberal hegemónico, el inmigrante o el extranjero se constituye como agente civilizador. En el poema también encontramos muchos personajes femeninos: chinas, paisanas, cautivas blancas, viudas, entre otros. Las representaciones en torno a la mujer resultan ambivalentes. En algunos casos, la mujer se constituye como una mujer ángel, madre, débil, abnegada. En definitiva, un modelo de mujer que responde al paradigma patriarcal, mientras que en otros casos la mujer se constituye como un demonio, un personaje seductor, sexuado, que puede engañar y corromper al hombre. En este sentido, es interesante contraponer las figuras de mujer que construyen Fierro y Cruz. Fierro exime de culpas a su mujer y la justifica cuando ella decide irse con otro hombre para poder sobrevivir, mientras que, por el contrario, Cruz ha tenido un desengaño amoroso y presenta a la mujer de una manera negativa. Finalmente, para cerrar, vamos a referirnos a los negros o los morenos. Estos personajes son bien importantes dentro del poema y se caracterizan de una manera negativa. Hay un discurso racista que está circulando por toda la obra. Los negros se construyen como personajes o sujetos altaneros, vengativos, vanidosos y portadores de una falsa sabiduría. Esto se puede leer claramente en la payada de contrapunto que Fierro establece con el moreno en la vuelta. Recordemos que a través de esta payada el moreno intenta vengar la muerte de su hermano. En este duelo verbal musical en el que ambos personajes se desafían
y miden sus destrezas poéticas, el moreno señala que todos los saberes que él ha adquirido han sido enseñados por un fraile. Es decir, que todo lo que él conoce son saberes que de alguna manera derivan del ámbito de la cultura letrada. Un fraile sería un sacerdote. Por eso, el moreno en este sentido traiciona su identidad de clase y presume, ostenta una falsa sabiduría, una sabiduría que no le pertenece porque el negro no pertenece o no forma parte de la cultura letrada. En este desafío musical improvisado, Fierro vence al moreno porque en este contrapunto, él va a manifestar o va a expresar un saber genuino, el saber experiencial del gaucho. Y esta va a ser la razón por la cual Fierro va a resultar vencedor. De esta manera cerramos nuestro recorrido por este poema. Como dice Fierro, dejo el instrumento con que he divertido a ustedes. Espero verlos prontos. Muchas gracias por tu atención. Chau, chau.